Conoce las increíbles maravillas del mundo antiguo. El ser humano es una especie capaz de alterar su entorno para crear territorios en los cuales pueda desarrollar su vida de una manera más sencilla. Sin embargo, su gran intelecto es tan grande que además de crear obras maravillosas las cuales le permiten sobrevivir, también tiene la habilidad de aplicar su creatividad y su sentido artístico para crear construcciones impresionantes. Algo muy llamativo sobre el ser humano, sin duda, es todo lo que ha logrado construir a lo largo de su existencia, generando auténticos monumentos, los cuales nos siguen sorprendiendo hasta nuestros días. Sin embargo, hay elementos arquitectónicos y escultóricos que sobrepasan nuestra imaginación. Por eso, el día de hoy hablaremos de las 7 maravillas del mundo antiguo. La primera construcción de la que hablaremos es la Gran Pirámide de Giza, encontrada en Egipto y construida en el año 2570 a.C. Esta impresionante construcción mide 146.7 metros de alto, aunque actualmente por el deterioro mide 138.8 metros de altura. Además de impresionarnos por su estructura, esta es la única maravilla de la antigüedad que ha llegado hasta nuestros días, sobreviviendo a más de 4.500 años. El material de esta impresionante construcción es la piedra caliza, la cual era pulida por sobre la superficie, aunque poco queda del revestimiento. En su interior cuenta con 3 cámaras y están construidas con canales de ventilación, los cuales siguen sorprendiendo a los humanos en la actualidad. Tenemos un video acerca de lo impresionante que es esta y otras de las pirámides de Egipto. Te dejaremos una tarjetita. Continuaremos hablando de los jardines colgantes de Babilonia. Construidos por la cultura mesopotámica, esta cultura es la más antigua registrada en la historia, encontrando restos de su escritura y otros avances tecnológicos importantes como avances astronómicos, los cuales permitieron crear una mitología basada en los astros. Esta civilización era amante de la estética y de los sentimientos humanos. Tal es el ejemplo del gobernante Nabucodonosor II, quien diseñó los jardines colgantes, combinando el deleite para prácticamente todos los sentidos del ser humano, como es el aroma de las flores, la sensibilidad de la tierra al tacto, hermosos paisajes los cuales deleitan a la vista y frutos dulces que enamoran el gusto. La hermosura de los jardines colgantes venía de una construcción de cascadas y vegetación densa. Lo más sorprendente es su instalación en medio de los desiertos, para que la esposa de Nabucodonosor no extrañara los paisajes de su tierra, quien mandó a construir este hermoso territorio. La tercera maravilla del mundo antiguo es el Templo de Artemisa, construido en la ciudad de Éfeso, actual Turquía. Este santuario, construido a base de mármol, fue dedicado a la diosa de la fertilidad. El templo fue construido en el siglo VI a.C. Incluye además estatuas elaboradas por el escultor Escopas. La construcción de este edificio tardó 120 años y finalmente conformó un hermoso edificio de 110 metros de largo, 55 de ancho, soportado por 127 columnas de 18 metros de altura. La estatua de Artemisa medía 2 metros, estaba recubierta de plata y oro, colocada sobre un baldaquino. Se cree que esta estatua de la diosa era tan hermosa, siendo la razón de considerarla como una de las maravillas del mundo antiguo. Lamentablemente, esta construcción ya no existe en la actualidad y solamente podemos imaginar su belleza, aunque quedan algunos restos y una columna de pie. Además de su gran belleza, esta edificación guarda una gran historia en las culturas humanas, ya que Éfeso fue una ciudad griega, después romana y posteriormente bizantina, siendo el epicentro de la cultura occidental. Lamentablemente, cuando nació Alejandro Magno en el 356 a.C., una persona incendió el templo. Años después, Alejandro Magno lo reconstruyó, pero dejó de llamar la atención de los pobladores porque los griegos se convirtieron al cristianismo, razón por la cual el edificio se convirtió en un templo pagano. La siguiente de las maravillas del mundo antiguo también fue construida por los griegos. Nos referimos a la estatua de Zeus. Esta se ubica en Olimpia, Grecia, y fue construida del 438 al 430 a.C. Su altura alcanzó los 12 metros y fue realizada por el escultor Fidias.
La gran estatua se construyó para ser parte del templo dedicado a Zeus, ubicada en la ciudad de Olimpia, la cual además albergaba los Juegos Olímpicos, siendo una ciudad de entero culto al dios. Se cree que la estatua representaba a Zeus sentado en su trono, acompañado de su cetro y una imagen de la diosa de la victoria, Nike. Los 12 metros de alto de la estatua estaban recubiertos por oro y marfil, un material que debía ser importado desde otros pueblos. El trono estaba acompañado de piedras preciosas, así como hermosas láminas de cristal. La escultura fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV y fue destruida a costa de un incendio. No quedó rastro alguno, y el único documento histórico que habla de la existencia de la escultura son monedas antiguas donde la estatua aparece al reverso. A continuación hablaremos del mausoleo de Helicarnaso, un edificio también impresionante que requirió de 4 escultores talentosos de la antigüedad, quienes construyeron un edificio destinado al descanso de Mausolus, un monarca del norte de Anatolia. Este edificio se construyó pensando para albergar los restos de dicho monarca y sus descendientes. Sin embargo, el rey no vio terminada su obra, pero los arquitectos continuaron con su construcción hasta que finalmente terminaron la encomienda. El edificio medía 43 metros de alto y su diseño se asemejaba a una pirámide con columnas en su fachada. No se tienen documentos de las razones de su desaparición y hoy en día solamente existen más que piedras del basamento piramidal. Continuaremos hablando del Coloso de Rodas, construcción realizada en la isla griega del mismo nombre. Este coloso medía 32 metros de altura y pesaba 70 toneladas, y estaba conformada por bronce, razón de su peso. La escultura representaba al dios griego del sol, Helios, y fue construida entre el 294 y el 282 a.C. para celebrar la victoria ante el rey de Macedonia. Su construcción requirió de 300 artesanos y esta obra es una gran hazaña de la escultura, creando una estatua colocada en la entrada al puerto de Rodas. La estatua representaba a un hombre atlético portando una antorcha y con una corona construida en piezas de bronce para después ensamblar una novedosa técnica para la época. Esta impactante obra llamaría la atención de cualquiera que entrara a la ciudad y se cree que fue destruida por un terremoto en el año 226 a.C., por lo que tan solo se mantuvo 56 años de pie. De hecho, se prohibió el acceso a esta zona porque sus restos siguen causando fascinación y sorpresa. Finalmente hablaremos del Faro de Alejandría, construido en Egipto en el siglo III a.C. Se estima que su altura alcanzaba los 100 metros y fue destruido por los terremotos en el siglo XIV. El Faro de Alejandría es la tercera maravilla del mundo antiguo que tuvo mayor duración en pie y se ubica en la isla de Faro en Egipto. Fue construida en el siglo III a.C. y se mantuvo de pie hasta el año 1323, cuando los terremotos finalmente dejaron el faro en ruinas. Según las fuentes, medía mínimo 100 metros y su base tenía un tamaño de 90 metros cuadrados. Se cree que el diámetro de su base medía 16.4 metros de ancho y se hacía más delgado hasta su punta, la cual finalmente tenía un diámetro de 4.3 metros. La fachada tenía una inscripción dedicada al dios Oceanus, y se cree que dentro del faro también habían esculturas dedicadas a Zeus o Poseidón, además de esculturas dedicadas a Traitor en las esquinas. El faro era conocido como el centro del saber debido a la biblioteca que albergaba. La escultura estaba formada de granito y piedra caliza, la cual también era una obra maestra de la arquitectura, ya que contaba con un espejo que reflejaba la luz del sol, proyectando la luz hasta 50 kilómetros mar adentro. Su objetivo era guiar a los navegantes cercanos a la zona. Esta maravilla del mundo antiguo fue el edificio más alto del planeta después de la Gran Pirámide hasta su caída en el siglo XIV. Los restos del faro fueron encontrados en 1994 por arqueólogos, quienes son parte de un proyecto que busca convertir la zona en un museo subacuático. ¿Qué te ha parecido lo más interesante del video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.